Muy bien, muy buenos días. Continuando entonces con estas presentaciones en que hemos ido recorriendo varios de los temas que están propuestos para el Pacto Fiscal para el Desarrollo, nos vamos a referir esta mañana a el régimen tributario de micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos junto con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Así que le voy a ofrecer la palabra para que comience con esta presentación. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días. Yo voy a partir esta presentación dando un contexto en el cual se inscriben estos importantes avances en materia tributaria para las empresas de menor tamaño que va a presentar el ministro Marcel. Como ustedes van a ver en este contexto, hemos avanzado mucho en apoyar a las pymes en distintas dimensiones. Por lo tanto, es importante entender cuál es nuestro punto de partida. Lo primero es que, como ustedes saben, este gobierno, en la discusión del salario mínimo durante el año 2022, creó este subsidio inédito de apoyo para las MIPYMES para efectos de poder ayudarlas en esa transición a pagar un mayor salario mínimo. Este es un subsidio que nunca había existido para las pymes en Chile y que solo existe en Canadá y en Chile a nivel mundial. En la actualidad, este es un subsidio que lo reciben 127.000 empresas y lo que es, por supuesto, un universo muy importante, similar a lo que teníamos durante el año 2022, con la diferencia que este año implica un apoyo más sustantivo. Por otro lado, durante el año pasado, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, aprobamos una ley que tenía dos componentes que apoyaban a las pymes en dos dimensiones relevantes. Por un lado, tenía esto que se ha denominado el alivio a la deuda tributaria, que en términos simples permite a las empresas de menor tamaño poder repactar sus deudas con la Tesorería General de la República en condiciones absolutamente favorables que no habíamos tenido con anterioridad. Es decir, con 48 cuotas en vez de 24, con la condonación total de las multas y los intereses. Todas estas cosas, insisto, estas características no la habíamos tenido con anterioridad. Y además sin pie, que también es una diferencia muy importante. Solo por este último componente, o sea, por el penúltimo componente, es decir, el hecho de que se puede condonar el 100% de las multas y los intereses, se han visto beneficiadas 97.000 empresas, y han permitido una condonación de multas e intereses de 492.000 millones de pesos, es decir, una suma muy cuantiosa. Por otro lado, este segundo componente de esta ley que aprobamos durante el segundo semestre del año 2022 es el FOGAPE Chile Apoya, que es un FOGAPE que tiene algunas características similares a FOGAPES anteriores, más algunas mejoras que hicimos, entre otras cosas, para también poder repactar los créditos anteriores. Cuando nosotros fuimos al Congreso, señalamos que un objetivo que teníamos es que 75.000 empresas pudieran recibir este apoyo a través de este crédito. Las cifras que tenemos a la actualidad es que ya son 107.000 empresas de menor tamaño las que han podido recibir este beneficio, y además este beneficio va a estar disponible hasta el 31 de diciembre del año 2023. En materia legislativa, estas son las cosas en las que algunas de las cosas en las que ya hemos avanzado para las empresas de menor tamaño. Pero en términos de materia legislativa, hay dos elementos fundamentales para las pymes que son de naturaleza más estructural, es decir, afectan de forma sustantiva el negocio de ellas. Uno es el problema de liquidez, esto que tiene que ver principalmente con que a las pymes no se les paga a tiempo. Y por otro lado, la importancia de acceder a más mercado, de poder vender con más frecuencia y en más mercados sus productos. En estos dos ámbitos nosotros estamos haciendo avances importantes en la discusión en el Parlamento. Primero, en términos de darle más mercado, estamos muy avanzados en el proyecto de compras públicas. Este es un proyecto que también tramitamos en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Hay una parte muy amplia de este proyecto que tiene que ver con mejoras de gestión, de eficiencia
en compras públicas. Esto está en comisión mixta por un par de incisos, por una discusión bastante acotada, por lo tanto esperamos que se apruebe con prontitud. Y hay una parte en específico que es muy relevante para las pymes, que lo que hace es ampliar el alcance de la modalidad de compra ágil, que es una modalidad de compras públicas, y además hace que la compra ágil sea no solo preferente para las pymes, sino que sea obligatoria para las pymes. Es decir, le asegura un mercado a las pymes, tanto de Santiago como en particular de regiones. Los cálculos, las estimaciones que tiene Chile Compra señala que la compra total del Estado a las pymes debiera aumentar anualmente entre 200 y 300 millones de dólares producto de esta ley. Y por último, estamos tramitando el proyecto desde enero del año pasado, estamos tramitando el proyecto de pago a 30 días, que lo que busca es que solucionar algunos aspectos bien importantes o deficiencias de la ley actual para que efectivamente a las pymes se les pague en 30 días. El cambio fundamental que estamos haciendo acá es que vamos a generar una fuente de información censal respecto a cuándo se pagan todas las facturas en Chile, y eso nos va a permitir calcular de forma administrativa cuál es el tiempo en el que se está pagando la factura, y de esa manera van a poder existir incentivos tributarios para que en particular las empresas de mayor tamaño paguen sus facturas a tiempo. Esto cambia la situación actual en que cuando a una empresa de menor tamaño no se le paga a tiempo, lo que tiene que hacer esa empresa es ella misma ir a denunciar. Y por supuesto las empresas de menor tamaño no lo hacen, primero porque implica un costo importante y segundo porque les puede hacer perder al cliente. Entonces hacerlo de forma automática y que exista esa base de datos es fundamental. Como señalé, muchas de estas cosas fueron aprobadas además o impulsadas a partir del importante acuerdo que tuvimos con las pymes, producto de la última discusión de salario mínimo. En esa conversación, una de las cosas en las que se avanzó también fueron en ciertos compromisos tributarios respecto al impuesto de primera categoría, que como va a quedar claro de la presentación del ministro Marcel, la agenda que vamos a impulsar nosotros desde el Gobierno a propósito del pacto fiscal es aún mejor que los compromisos que se hicieron en su minuto. Y algo muy importante, y termino con este punto, que hemos también acordado con las pymes, es tener una discusión de más largo plazo con ellas, para poder actualizar el Estatuto PYME y poder construir una visión de largo plazo respecto a cómo las pymes pueden aportar en la estrategia de desarrollo que estamos siguiendo como país. Así que sin alargar esto y habiendo explicado los elementos centrales de lo que estamos trabajando con las pymes, creo que queda bastante claro que el contexto, el punto de partida de la muy fructífera conversación tributaria que se ha tenido con las pymes es un punto de partida positivo en el que efectivamente hemos hecho un esfuerzo muy sustantivo por apoyar a las empresas de menor tamaño. Muy bien, gracias, ministro. Entonces, luego de haber repasado cuál es el contexto y de las políticas e iniciativas que ha habido en beneficio de las pymes, vamos a ver ahora específicamente el trabajo que se ha hecho con las organizaciones en los temas ligados al pacto fiscal y a los aspectos tributarios en particular. Entonces, primero para tener claro lo cuantitativo, se han tenido 11 reuniones de trabajo con organizaciones de carácter nacional que representan a micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí está la lista de las organizaciones, han sido 15 organizaciones que han participado de manera continua en estas reuniones. Algunas de ellas hicieron propuestas por escrito, en particular tuvimos propuestas por escrito de CONAPYME y de la multigremial. Y de ahí, de esas propuestas, así como de los temas que surgieron en las reuniones, se ha ido enriqueciendo las propuestas del pacto fiscal. La manera en que hemos caracterizado esas propuestas o que hemos englobado esas propuestas es con la idea de que acá lo que se configura es una nueva ruta del emprendimiento, que busca facilitar, incentivar la formalización de nuevos emprendimientos, acompañar todo el proceso de desarrollo y crecimiento de las pymes, generando incentivos y beneficios acordes con sus capacidades y su nivel de desarrollo. Y finalmente, para aquellas que logran crecer lo suficiente, también facilitar su transición hacia el régimen general de tributación, evitando que haya desincentivos a ese crecimiento de las empresas. Entonces, en otras palabras, este es un camino que es más ancho,
y más largo, más comprensivo de lo que es la realidad de las micro y pequeñas empresas en Chile. Y eso se representa en este gráfico, donde es cierto, esas áreas marcadas más oscuras corresponden al régimen actual. Hoy día cierto, tenemos un régimen de tributación PYME que abarca a empresas con ventas de hasta 75.000 UF anuales y en el cual domina mayoritariamente el régimen integrado, es decir, un régimen en el cual se declara y se tributa impuesto de primera categoría y este se descuenta íntegramente de los impuestos que toca pagar a los dueños de las empresas. Ese es básicamente el régimen actual. También existe un régimen PYME transparente, pero que por una serie de condiciones que se crearon para el mismo, hoy día tiene una cobertura que es algo menor. O sea, acá la relación es más o menos 3/4 partes de las empresas están en el régimen integrado, 1/4 está en el régimen transparente. Entonces, acá lo que se propone, es cierto, primero es crear estos regímenes iniciales que corresponden a las áreas que están hacia la izquierda del gráfico. Esos regímenes iniciales son regímenes preferentes y simplificados para acompañar a los nuevos emprendimientos durante sus primeros 4 años. Esto es para nuevos emprendimientos que efectivamente están surgiendo desde cero o para microempresas informales que se formalizan. Entonces, para esto, lo que está planteado es para los primeros 2 años este monotributo, que consiste en pagar un monto fijo, que en principio se ha planteado equivalente a una UTM, con el cual se saldan todas las obligaciones tributarias y previsionales de la empresa. Esto ¿cierto? Tiene un límite temporal, un límite de 2 años, para emprendimientos con ventas de hasta 1.800 UF, también tiene un límite cuantitativo, pero también junto con tener este tratamiento es ultra simplificado, este es también un periodo en que tiene que usarse para aprender o desarrollar capacidades para llevar contabilidad y para poder funcionar ¿cierto? Propiamente como empresa formal con todas las de la ley. Además del monotributo, que como decía abarca los primeros 2 años, se agrega un beneficio a través del IVA, donde en el tercer y cuarto año las empresas con ventas de hasta 2.400 UF pueden recuperar en el año 3, vendría a ser en esta secuencia, pueden recuperar el 100% del IVA que les corresponde pagar y en el segundo año, durante los primeros 6 meses, recuperan 50% y en los siguientes 6 meses 25%. Además de esto, se fortalece el régimen transparente, por eso esa área rosada de abajo ahí del medio está más ancha porque, es cierto, acá lo que se hace es ampliarlo en el sentido de eliminar requisitos y aumentar beneficios para las empresas, para las micro y pequeñas empresas que operan en el régimen transparente. Recordemos que el régimen transparente consiste en que no se paga impuesto de primera categoría y todos los impuestos se recaudan de los propietarios de la empresa a través del impuesto global complementario. El régimen integrado, que es el que actualmente domina, se mantiene, pero se ve favorecido al ampliarse los beneficios para la reinversión de utilidades. Este beneficio de la reinversión se amplía a los contribuyentes en el régimen transparente y se amplían los límites para su utilización al 70% de la renta líquida imponible. Además, en esta gráfica, ¿cierto? Vemos que esa área que corresponde de color más claro, que corresponde al nuevo régimen ruta de emprendimiento, ¿cierto? Es más largo. ¿Por qué? Porque el límite de ventas para estar en el régimen PYME pasa de 75.000 UF a 100.000 UF. En virtud de ello, varios miles de empresas, ¿cierto? Hoy día podrían operar adicionalmente en el régimen PYME. Y finalmente, para la transición, para las empresas que crecen, ¿cierto? Y que se van acercando a este límite de 100.000 UF y eventualmente a superarlo, ¿cierto? Como se ve en esta área que está acá a la derecha,
se establece un sistema especial de transición que permite que las empresas que ya exceden las 100.000 UF de ventas y les corresponde pagar impuestos en el régimen general, sin embargo puedan seguir utilizando créditos generados durante su etapa de pymes. Entonces, al utilizar esos créditos, se rebaja el impuesto que corresponde pagar y por lo tanto la transición se hace más gradual que lo que es en la actualidad, porque en la actualidad el salto desde el régimen PYME hasta el régimen general es cierto, simplemente se traspasa una puerta y se entra a un mundo totalmente diferente donde prácticamente todo, por así decirlo, empieza desde cero. Entonces acá lo que se busca es que exista una continuidad, una gradualidad en esta transición. Entonces vemos, cierto, que con esto, para una nueva empresa o para una empresa que se formaliza, quedan 4 años, o se generan 4 años de regímenes iniciales ultra simplificados y con una carga tributaria más moderada. Y ahí están los parámetros que acabo de describir. Es cierto, durante los 2 años de monotributo se paga una UTM al año sustitutivo del impuesto a la renta, IVA y obligaciones previsionales. Se presentan declaraciones de impuestos en el segundo año, no en el primero. Se accede a la capacitación de la Defensoría del Contribuyente, ¿es cierto? Y luego se va pasando, ¿cierto?, los beneficios de IVA en los años 3 y 4 para finalmente integrarse al régimen PYME, que creemos que con las modificaciones que se están planteando en términos de requisitos y de incentivos a la reinversión de utilidades, va a corresponder mayoritariamente al régimen transparente PYME. Este régimen transparente se fortalece beneficiando potencialmente al 95% de las pymes, donde las empresas en este régimen gozan de exención del impuesto de primera categoría. Cualquier pyme puede acceder a este régimen al eliminarse el requisito de que todos los socios sean personas naturales. Hasta el momento había esa limitación. Se exigía que para estar en el régimen transparente, todos los socios tenían que ser personas naturales. Ahora esa restricción, esa condición se eliminaría. Además, estas empresas podrían acceder al beneficio de reinversión de utilidades, que lo vamos a ver en la lámina siguiente. En el caso del régimen integrado, este se mantiene, pero se ve favorecido también por el incremento del beneficio a la reinversión de utilidades. Y en esto, ¿cierto?, este beneficio significa que las utilidades reinvertidas no quedan sujetas a global complementario o quedan sujetas a impuestos de primera categoría en el régimen transparente o integrado respectivamente, y se amplía sus límites desde 50 a 70% de la renta líquida imponible. Eso creo que es importante este punto, porque no recuerdo si fue el fin de semana o hoy día, viene alguna entrevista a alguien que señala, es cierto, que la existencia de este límite era una restricción importante, ¿cierto?, para las pymes. Luego, ¿cierto?, el límite de regímenes PYME, como se señalaba, se aumentaría desde 75.000 hasta 100.000 UF de ventas. Ahora, esto lo que representa es básicamente los temas que el Ejecutivo ha ido extrayendo y articulando, tratando de articular de la manera más coherente posible, como un nuevo marco tributario para las micro y pequeñas empresas. Ahora, esa es una conversación que con las organizaciones no ha concluido. En la última reunión que tuvimos se identificaron 8 temas en los cuales se seguiría trabajando, que incluyen el cerrar una propuesta concreta para deudas prescritas e incobrables con la Tesorería General de la República, aclarar definiciones sobre el régimen transparente, particularmente, ¿cierto?, si acaso pasa a ser el régimen por defecto o no, definiciones paramétricas, los límites de algunos beneficios, ¿cierto?, la tasa de algunos impuestos. Se ha planteado también la posibilidad de ampliar temporalmente algunos de los beneficios iniciales, como el monotributo o IVA a los emprendimientos en marcha, porque esto uno tiene que tener claro de que, ¿cierto?, una cosa es que diseñe un mecanismo para las nuevas empresas que se crean, pero hay, por supuesto, miles de empresas que están hoy día operando.
Se ha concordado también formar una mesa de trabajo para mejorar el acceso al financiamiento de las pymes. Esto tiene que ver también con los temas tributarios, en la medida de que la información que un banco pide a una pyme normalmente viene de sus registros tributarios. Entonces tenemos que asegurarnos de que los registros tributarios que se van generando a medida que las empresas van recorriendo este camino les sirvan para acceder al crédito. También se ha planteado trabajar con asociaciones de municipalidades para ver el tratamiento, ver la posibilidad de algún tratamiento más favorable para las patentes comerciales en los primeros años de funcionamiento de una empresa y resolver los temas de deudas e incobrabilidad que se han venido acumulando en las municipalidades sin tener las mismas soluciones que han tenido en el caso de las deudas con el fisco. Séptimo, revisar la propuesta de investigación y desarrollo con foco en las pymes. Y finalmente, hacer un seguimiento y respuesta de las medidas que requieren estimación de gasto y se va a articular también una conversación con los servicios relacionados, particularmente con impuestos internos y tesorería. Eso sería lo principal. Es importante que pensemos, por ejemplo, en todos estos regímenes iniciales de esta ruta del emprendimiento, también como un incentivo a la formalización que se combina con los desincentivos o la penalización de la informalidad que está en otras partes de la propuesta de pacto fiscal. Dicho todo eso, entonces quedamos a su disposición para las preguntas que tengan sobre esta materia. ¿Se escucha? Hola, ministro, buenos días. Yo quería preguntarle por el impuesto a la renta. Yo sé que para determinar el tramo al que se le va a aumentar este impuesto a la renta, ustedes están esperando un estudio de la OCDE y también el análisis que realiza el comité de expertos. Pero para ustedes, ¿cuál es el tramo de mayores ingresos? Porque ustedes decían en su propuesta que se les va a aumentar este impuesto a las personas de mayores ingresos. En ningún momento se le va a cobrar a quienes estén exentos de este pago de impuestos. Entonces, ¿qué consideran ustedes que es mayores ingresos? ¿Ganar arriba de 4 millones de pesos, 3 millones de pesos, algo similar a la propuesta anterior? ¿Y qué les parece también las declaraciones de algunas personas, y entre ellos parlamentarios, que dicen que hay que ampliar este pago de impuestos, como dando a entender que se podría cobrar a aquellas personas que están exentos de este pago de impuestos? Sí, muy bien. Entonces usted se refiere, ¿cierto?, a la tributación de los ingresos personales, ¿cierto?, particularmente en este caso el global complementario, porque para los ingresos provenientes de rentas del capital, ¿cierto?, está el sistema dual, donde estas tienen se le aplica una tasa, o se ha planteado aplicarles una tasa pareja de 22%. En el caso del global complementario se mantiene, ¿cierto?, esta escala progresiva de tasas marginales y lo que aquí se ha planteado es que los incrementos que se produzcan en materia de tasas marginales no abarquen más allá del 5% más rico de la población. Eso es algún punto intermedio entre 3 y 4 millones de pesos de ingreso mensual. Ahora, en este sistema de impuestos con tasas progresivas marginales, lo que ocurre es que todas las modificaciones van repercutiendo sobre aquellos que pagan más en la escala, ¿no? Porque en el fondo en cada tramo hay un tramo de renta, o sea, si hay una persona que gana, 10 millones de pesos, es cierto, va a haber una parte que va a estar exenta, que va a estar a los 770.000 pesos, la siguiente es de 4% y así hasta llegar a la tasa máxima que se había propuesto por lo menos en el proyecto anterior, que era de 43%. Entonces estamos hablando de una fracción muy acotada de la población que corresponde a las personas de mayores ingresos. Eso es lo que está planteado para el impuesto a la renta. Ahora, esto es fundamentalmente lo que venía del proyecto anterior. Como usted bien señalaba, es cierto, nuestra idea es revisar toda esta propuesta una vez que tengamos definido o dimensionado con claridad
una meta de recaudación. Y para poder tener dimensionada esa meta de recaudación, tenemos que tener claro cuánto nos va a aportar en términos de ingresos tributarios, el crecimiento, si es que logramos avanzar con esta agenda de impulso al crecimiento, y cuánto nos podría aportar la modernización del Estado, si podemos avanzar también en la agenda de reforma al Estado que se ha propuesto. Menciono que el viernes tuvimos la primera reunión con el comité de expertos sobre crecimiento de largo plazo y espacio fiscal, y el trabajo que está haciendo la OCDE sobre el tema de reasignaciones ha ido avanzando de acuerdo a lo previsto. Hola, ministros. Quería preguntarle por el tema tributario. Considerando que en esta propuesta se han incluido más medidas de crecimiento, que son distintas, ¿no es cierto?, a las que había en la primera reforma. Sin embargo, las críticas que se mantienen desde la UDI, por ejemplo, ayer el senador Coloma plantea que faltan medidas para el crecimiento. Lo mismo hizo el diputado Ramírez también ayer. Entonces, preguntarle qué cree usted que pasa de que ellos mantienen todavía el mismo argumento del debate inicial. Eso por un lado. Ahora, con respecto a los temas de la DIPRES, quería preguntarle qué fue lo que cambió entre la ley de presupuestos 2022 con la ley 2023, que es algo que dijo ayer, pero quería saber si nos puede explicar bien un poco la modificación que hubo y que está generando todo este debate. Y lo otro también, el apoyo que usted dio ayer a la directora de presupuesto también generó algunas críticas de parlamentarios de oposición y de exministros de Sebastián Piñera. Un poco preguntarle cómo recibe esas críticas. Sí. A ver, entonces, primero... Perdón, la primera parte era... sí. A ver, yo diría que si hay sectores que tienen propuestas en materia de impuestos que estimulen, ¿cierto?, el crecimiento, por supuesto que son bienvenidas, y lo lógico, ¿cierto?, es concurrir a las instancias de diálogo que se están convocando para plantearlas ahí y discutirlas entre el conjunto de las fuerzas políticas. También hay que tener cierta conciencia de que en general las medidas que buscan estimular alguna acción, sea cierto crecimiento, productividad, apoyo a la clase media, tienen un costo fiscal. Entonces también tenemos que ver en ese tipo de discusión, bueno, cómo se va a compensar ese costo fiscal. O sea, creo que a estas alturas, ¿cierto?, con la experiencia que hemos tenido en Chile, con la experiencia que ha habido en otros países, creo que deberíamos tener claro que esa idea de que cuando se bajan impuestos, el efecto que hay sobre el crecimiento más que compensa la menor recaudación, creo que eso está empíricamente bastante demostrado que no ocurre. Así que siempre hay que tener medidas de compensación. Me parece que me parece bien, me parece muy positivo que haya ideas, inquietud de parte de los distintos partidos de cosas que se podrían agregar, mejorar, optimizar en esta propuesta tributaria, pero por supuesto, más que si esas ideas existen, lo lógico es proponerlas, plantearlas en las instancias de diálogo correspondientes. En relación a los temas de la ley de presupuestos, ¿cierto?, y los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, lo que cambió del presupuesto 2022 al presupuesto 2023, lo más importante que cambió es que hasta el 2022 los gobiernos regionales, porque estamos hablando siempre de gobiernos regionales, esto no es un tema distinto de MIMBO y otras cosas, ¿cierto? Los gobiernos regionales hasta el 2022 no tenían capacidades para poder ejecutar sus presupuestos, ejecutar sus proyectos. ¿Qué entendemos por ejecutar en este caso? No es que, ¿cierto?, tenga un conjunto de trabajadores de la construcción y que construyan un camino. Significa, ¿cierto?, que tuvieran la capacidad para diseñar las bases de una licitación, llevar a cabo una licitación, resolverla y hacer el seguimiento, ¿cierto?, a la ejecución de un proyecto. Esas capacidades los gobiernos regionales no las tenían.
y por lo tanto los gobiernos regionales tenían que recurrir no de manera excepcional, sino que de manera totalmente generalizada a convenios. ¿Ah? Fueran convenios con organismos públicos o con organismos privados. ¿Ah? Entonces, esos convenios son para que otro ejecute un proyecto con los contenidos que conversábamos acá. ¿Ah? Es decir, que sea ese otro el que establezca las bases para una licitación, contratar proveedores, etc. ¿Ya? Y lo que se hizo en la Ley de Presupuestos para el 2023 fue entregar recursos y capacidades a los gobiernos regionales para que pudieran tener más capacidad para ejecutar su presupuesto. Junto con eso se homogeneizaron algunas normas con el resto del sector público. ¿Ya? ¿Por qué se hizo esto? Porque esas limitaciones de los gobiernos regionales redundaban en una baja ejecución de sus presupuestos o, ¿cierto?, como se ha mencionado muchas veces últimamente, a que a finales de año, ¿cierto?, buscaran gastar su presupuesto fundamentalmente a través de convenios, ¿cierto?, y convenios que tendían, en el caso de las transferencias de capital, a concentrarse en instituciones privadas sin fines de lucro, ¿ah? Fundaciones, corporaciones, ONG. ¿Ya? Eso significó que en el año 2022, con las normas que estaban vigentes anteriormente, cerca del 60% de las transferencias de capital se ejecutaron a través de convenios con instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Ya? Entonces, con la Ley de Presupuesto del 2023, esa situación cambió, y cambió en la dirección de que hoy día la proporción de convenios para ejecutar transferencias de capital se redujo a menos de un 20%. ¿Ya? Ese fue el principal efecto y los principales contenidos del proyecto de presupuesto del 2023. Ahora, hay personas, ¿cierto?, que argumentan que eso habría significado reducir los estándares para las licitaciones, pero la verdad es que la evidencia muestra que en lugar de estimular los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, en realidad se desestimuló porque surgió la alternativa para poder ejecutar con sus propios recursos, poder ejecutar un proyecto o hacerlo con instituciones públicas. Entonces, eso contrasta, ¿cierto?, con la relación de causalidad que algunos han querido ver en esto. Relación de causalidad que tiene una limitación lógica fundamental, que es que la enorme mayoría de los casos que están siendo investigados de convenios de gobiernos regionales con fundaciones e instituciones sin fines de lucro son del año 2022, no son del año 2023. Entonces se hicieron bajo la regla que rigieron antes de que se preparara el presupuesto 2023 con las características que acabo de describir. Finalmente, respecto de la directora de presupuesto, yo creo que lo que yo señalé se basa en algo que es bien simple. Este país ha tenido muy buenos directores de presupuesto. ¿Ah? Como decía, yo lo he conocido prácticamente a todos. ¿Ah? Ha tenido excelentes directores de presupuesto, Rosana Acosta, Sergio Granado, José Pablo Arellano, que fue en su momento mi jefe. Pero a ninguno de nosotros, a ninguno, le tocó hacer un ajuste fiscal como el que tuvimos durante el 2022. Y ese ajuste fiscal no solamente fue profundo, sino que además se hizo sin conflicto político y protegiendo a las familias de menores ingresos. Por algo, ¿cierto?, tuvimos un mejoramiento en la situación, en la distribución del ingreso y una reducción de la pobreza medida por la CACEN a fines del 2022, cierto comienzo del 2023. Entonces, para mí eso es un desafío que a ninguno de nosotros, y me incluyo yo mismo, a ninguno de nosotros nos tocó asumir una tarea de esa envergadura, ¿ya? Y Javiera Martínez lo hizo con brillantez. ¿Ah? Claro, no son cosas que salgan a lo mejor en los diarios, ¿ah? No son cosas que llamen la atención, pero preguntémonos cualquiera de nosotros, ¿ah? Si en una empresa, en una familia, en una organización tuviéramos que hacer un recorte de 23% del gasto, ¿ah?
pucha que difícil es. ¿Ah? Entonces, básicamente ese es mi punto de referencia para emitir el juicio que mencioné en el programa de televisión ayer. ¿Alguien más? Si no hay más... Sí, no. Ah. Sí, para el ministro de Economía, en una consulta, cuando el ministro de Hacienda explicó los regímenes, ¿el ProPyme general se va a llamar integrado? No, a ver, en términos de los nombres, por ahora, por lo menos no hay cambios de definiciones. Los distintos regímenes se mantienen, pero hay un cambio muy fundamental que explicaba el ministro Marcel, y es que se van a tomar un conjunto de medidas para que el régimen transparente sea el régimen que domine en la estructura tributaria de las pymes. ¿Cuál es la consecuencia principal de eso? Es que para una gran mayoría de las pymes el impuesto primera categoría, es decir, el impuesto a las utilidades, sería finalmente cero. Esa es la consecuencia directa de fortalecer a través de distintos mecanismos el régimen permanente. ¿Pero por qué integrado? Esa parte no la entendí. No, eso ya existe en la actualidad. Ya. En la actualidad, en el régimen ProPyme, las empresas pagan impuestos de primera categoría, pero a diferencia de las empresas de mayor tamaño, tienen integración total. Es decir, todo lo que pagan por impuesto de primera categoría se considera cuando se hace el cálculo del global complementario. En el caso de las empresas de menor tamaño, una fracción de aquello no se considera cuando se hace el cálculo de global complementario, y por eso en el caso de empresas de mayor tamaño se le denomina semi-integrado. Al ministro de Hacienda. Hola, ministro, ¿cómo está? Oiga, hoy día conocemos, no está bien dicho, el dato del índice de remuneraciones, 4 meses a favor de las personas, lo que justamente viene a demostrar la trayectoria que ha tenido la inflación, pero el dólar va hacia el otro lado, y de hecho, si vemos las cifras, podría ser uno de los valores más altos desde que comenzó el año. En enero tuvimos uno y ahora está muy cerquita de eso. Entonces, si es que hay preocupación o si efectivamente esta alza en el dólar podía impactar en algo a la inflación. Entonces, si se puede referir al índice de remuneraciones por un lado, que es una buena noticia, y también si es que existe preocupación por el tema de la inflación y el impacto que podría tener el dólar justamente en esta trayectoria que por supuesto nos beneficiaba a todos. Muchas gracias. Sí. A ver, respecto del índice de remuneraciones, tuvimos una variación real en 12 meses de 2,6%, que es la más alta desde septiembre del 2019. Medida desestacionalizada, esa variación real de remuneraciones fue del 0,7% entre el mes anterior y el que estamos midiendo, que en este caso que es el mes de junio. Esto ratifica algo que veníamos anticipando ya desde hace bastante tiempo, que era que las caídas de remuneraciones reales que tuvimos durante parte importante del año pasado y comienzos de este año tenían fundamentalmente que ver con la aceleración, con el aumento de la inflación, y que una vez que la inflación empezara a bajar, dado que muchos convenios de remuneraciones las van ajustando de acuerdo a la inflación pasada, una vez que la inflación empezara a bajar, entonces iba a dar lo contrario, iban a empezar a subir las remuneraciones reales. Y este es un proceso entonces que va a continuar durante los próximos meses, en la medida que vamos a seguir viendo bajas en la inflación. Esto de paso también nos indica que el mercado del trabajo afortunadamente se ha mantenido resiliente, ¿cierto? Porque si el mercado del trabajo estuviera extremadamente debilitado, probablemente ocurrieran otras cosas que, más allá de la mecánica de los reajustes y de la inflación, incidirían sobre las remuneraciones reales. Con esto también vamos a tener que la masa salarial está creciendo, en 12 meses está creciendo mes a mes, y eso nos va a permitir ir amortiguando, poco a poco esta caída del consumo privado que hemos tenido ya durante varios trimestres. Entonces, eso, combinado con el cambio de la dirección de política monetaria, va a ir permitiendo que la economía transite hacia cifras más positivas de crecimiento. Respecto al tipo de cambio, como sabemos todos, en Chile tenemos un tipo de cambio flotante,
que significa, ¿cierto?, que el valor del dólar se determina de acuerdo al funcionamiento de los mercados. Y los mercados lo que están recogiendo en este aumento del dólar, la relación dólar-peso, es que por un lado el dólar a nivel global se ha estado debilitando por las señales de continuación de la restrictividad monetaria en Estados Unidos. Es cierto, hoy día mismo hay declaraciones de una consejera de la Reserva Federal que dice que es probable que haya otros aumentos, también así lo ha venido señalando el presidente de esa institución. Entonces eso tiende a debilitar al dólar a nivel global, ¿ah? Se suma a ello, ¿cierto?, el que la caída en la calificación de riesgo de la semana pasada también algún efecto adicional tiene. Y en el plano local, lo que ocurre es que nuestra política monetaria va en la dirección de reducir tasas, ¿cierto? Y cuando se reducen tasas de interés, entonces la moneda local tiende a debilitarse. Perdón, antes dije respecto al dólar, tiende a fortalecerse, la moneda local tiende a debilitarse, ¿no? Eso, ¿cierto?, también a medida que vaya avanzando la implementación de la política monetaria, que vaya teniendo mayor certidumbre, también se va a ir moderando. Pero cuando hay cierta dirección distinta en que se mueve la política monetaria en Estados Unidos y en otros países del mundo, incluyendo el nuestro, eso tiende a generar fluctuaciones cambiarias. Cuando esas fluctuaciones cambiarias se originan en factores externos, como en parte importante es este caso, el traspaso a la inflación doméstica es menor a cuando responde a fenómenos locales, ¿no? Sobre todo cuando corresponde a fenómenos locales que tienen que ver con, como nos ocurrió en algún momento, por ejemplo, el estallido social, ¿cierto? Se vio un aumento del riesgo en la economía local, eso se traspasó mucho más rápido a inflación. Pero en este caso, más bien lo que tenemos es un fenómeno global derivado de la orientación de la política monetaria en distintos países. Entonces, ¿no debería haber como una gran preocupación justamente a que esto venga a cambiar un poquito la trayectoria? Esto durante algún tiempo va a producir, ¿cierto?, una relación dólar-peso más alta, y esa es una relación que se va a ir moderando con el correr del tiempo. No va a tener un impacto tan significativo sobre la inflación por el hecho de estar asociado a condiciones externas. Y por otro lado, ¿cierto?, como sabemos, la política monetaria se conduce sobre la base de la meta de inflación de mediano plazo, a 24 meses. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, en la medida que es un fenómeno de carácter más bien transitorio, no debería incidir mayormente sobre la dirección de la política monetaria en Chile. Ministro Grau, gremios PYME han dicho que quedan un 50% de temas pendientes en las conversaciones que han sostenido con algunos gremios. Temas como cuál va a ser el impuesto de primera categoría para el sector, que lo más importante es volver a crecer antes que generar un impuesto a las utilidades. ¿Cómo ven estas declaraciones y cuándo se van a reunir con los gremios para llegar a acuerdo finalmente? Sí. Bueno, voy a contestar la primera parte de la pregunta. Como las conversaciones en materia tributaria con los gremios PYME las lleva el Ministerio de Hacienda, dejo al ministro la segunda parte. Pero respecto a lo primero, diría dos cosas. Por una parte, como presentó el ministro Marcel al final de su exposición, hay un conjunto de temas que se siguen conversando, que están puestos allí, y uno de ellos dice relación con lo que usted comentaba, ¿eh? Por lo tanto, estas conversaciones siguen. Lo que se ha presentado hoy día es cómo el Ejecutivo, el Gobierno, ha ido recogiendo a partir de estas 11 reuniones las distintas visiones de las pymes. Yo creo que el ánimo general, tanto del Gobierno como de las pymes, es que se ha avanzado harto, ¿eh? y que ha sido un diálogo muy fructífero, ¿eh? Y por otro lado, como se señaló durante la presentación, uno de los objetivos principales que busca este cambio importante al sistema de tributación de las MIPYME es lograr que el grueso de ellas se mueva hacia el régimen transparente o algo de la misma naturaleza. Eso implicaría en la práctica
que la gran mayoría de las pymes no pagaría impuesto de primera categoría. Por lo tanto, esa discusión respecto a la tasa del impuesto de primera categoría sería de menor relevancia si la gran mayoría de las pymes está justamente en un régimen que pagan cero impuesto de primera categoría. Ese es el diseño principal de lo que se ha planteado hasta ahora por parte del gobierno, más allá de que, como se presenta acá, siguen algunos puntos pendientes y que hay que seguir conversando. Sí, y respecto de la relación entre cambios tributarios y crecimiento, yo creo que cuando hablamos de esto tenemos que pensar no solamente cuál es la situación actual, sino que cuál es la situación económica que vamos a tener dentro de unos meses. Como sabemos, ¿cierto? Durante el último año, incluso un poco más, hemos estado en todo este proceso de ajuste macroeconómico que ha buscado reducir la inflación. Afortunadamente hemos tenido éxito. Y por lo tanto ya nos vamos acercando al término de esa fase. Y eso va a significar que en marzo del próximo año, cuando estemos discutiendo legislativamente la reforma de impuestos, vamos a llevar varios meses de crecimiento. Y eso creo que va a generar posiblemente un clima más favorable para poder tener esta conversación, pero no hay ninguna razón por la cual hoy día no podamos adelantarnos a que esa va a ser la situación. Eso es lo que muestran las proyecciones del Banco Central, son las proyecciones que muestran distintos bancos de inversión, analistas, organismos internacionales para Chile. Ahora, si se pensara que el crecimiento es una condición necesaria, o la fortaleza de la economía es una condición necesaria para que entren a regir ciertas normas tributarias, eso es algo que perfectamente se puede incluir en la propia reforma. Perfectamente, ¿cierto? Se podría plantear que una modificación X, es cierto, que está prevista para entrar a regir en el 2025, si a ese año no se ha logrado una cierta meta en términos de crecimiento, inflación, en fin, lo que se considere valioso desde el punto de vista macroeconómico, se puede postergar un año, eso es algo que es perfectamente posible discutir. El tema es que hagamos la tarea, hagamos el trabajo, porque eso es lo que está esperando la ciudadanía y eso es lo que esperan también las empresas y los inversionistas. Aprendamos de la experiencia del royalty minero, discutimos mucho, ¿cierto? Tuvimos un trabajo bien intenso, finalmente se legisló, se promulgó la ley la semana pasada y ya van surgiendo los nuevos proyectos de inversión en minería que van a impulsar, ¿cierto?, la inversión en la economía chilena en los próximos años. Muy bien, muchas gracias. Gracias.